Paseos por la Sierra con Alberto Garín. Llega la primavera, los campos reverdecen y en muchos casos estos campos verdes son inmensas praderas. Muchas de ellas son el resultado de las labores agrícolas. Lo que vemos son esas cosechas incipientes que en unos pocos meses se convertirán en grandes campos de cereales amarillos. En otros son directamente praderas habilitadas para el pastoreo. Es muy curioso porque sin duda es una de las imágenes más bucólicas que podemos tener de estos paisajes de llanura, esos mantas verdes interminables, serenas, que nos evocan paisajes en muchos casos asociados a películas que narran historias de tranquilidad, de paz. Lo llamativo es que los cultivos de pradera, en principio, son naturales. Hay unos cuantos regiones en el planeta Tierra donde su flora vernácula son las praderas. Pero podemos pensar, por ejemplo, en las grandes llanuras centrales de Estados Unidos, o todo lo que tenemos de esas praderas en las estepas de las antiguas repúblicas soviéticas del Asia Central, que se prolongarían hasta lugares como la actual Ucrania. Unas praderas con un tipo de vegetación asociado a las gramíneas, que a su vez fueron aprovechadas de manera natural por los rumiantes que vivían en estos territorios y que de esa manera generaban un ciclo vital entre el consumo del rumiante, que en el momento que consumía también defecaba, abonando ese espacio, desplazando la semilla y así poder seguir aumentar la producción de esas praderas, que además con un tipo de plantas que crecían aguantando unos climas que pueden tener cierta austeridad. Es decir, el modelo de pradera es un modelo que viene de las condiciones naturales de determinados espacios geográficos. No es algo que los hombres se han inventado. Pero fuera de esos espacios geográficos donde la pradera es la norma, la forma habitual de producirse la vegetación vernácula, la vegetación autóctona, cuando recorremos praderas como esta por la que yo voy caminando ahora, tal como decía al principio, ya son realizaciones humanas. Ya ha sido el ser humano el que ha alterado de una forma destacada, notable, el paisaje. En el caso de Castilla, que es donde yo me encuentro, esa alteración sobre todo se dio asociada al pastoreo. Lo que se pretendía era generar grandes llanuras donde crecieran esas gramíneas que fueran susceptibles de ser aprovechadas por los animales en sus labores de forraje. De modo que, si era necesario, ya no solamente es que quizás no hubiera una cubierta boscosa en estos territorios y tan solo tuvieran un matorral bajo, es que ese matorral bajo, y si estamos pensando en Castilla estaríamos hablando de jaras y retamas, ese matorral bajo fue siendo sustituido paulatinamente por estos otros cultivos que hoy podemos ver, donde lo que dominan son estos cereales que, una vez más, la mayor parte de las veces están asociados para el consumo de los animales, bien haciendo pasar los rebaños por encima de estos cultivos, que es lo menos habitual hoy, por lo general asociado a rebaños de ovejas, bien para cosechar estos cultivos y almacenarlos en pajares y de esa manera poder alimentar al resto del ganado, a la propia oveja estabulada o sobre todo en esta región a las vacas. Lo llamativo está en lo poco conscientes que solemos ser cuando vamos por carretera y nos desplazamos por estas interminables llanuras y vemos a cada lado de la carretera estas praderas, insisto, ahora en primavera, tan verdes, tan serenas, tan bucólicas. Lo poco que nos acordamos que esto es una transformación por parte del ser humano del paisaje de una forma que podemos casi considerar como brutal. Hay una domesticación de ese paisaje por parte de los hombres que es un cambio absolutamente radical de cómo podía haber sido en su origen estos espacios. Por supuesto, estos cambios radicales ya forman parte de la geografía del lugar. Ya han creado nuevos modelos de ecosistemas, porque claro, hemos de pensar que estas labores agrícolas donde se fueron sustituyendo, ya fueran cubiertas boscosas
esencialmente encinares y otros tipos de variedades de quercus en esta región, o si no había bosques, que hablábamos de esos matorrales, esa transformación ya se produjo hace miles de años, cuando se puso en marcha la agricultura en estas regiones. Pero llamativo está en que rápidamente nuestra mente, como yo decía al principio, asociamos estos paisajes a una visión idílica de la naturaleza, cuando lo que estamos viendo es una transformación por parte del ser humano de ese paisaje de forma absolutamente radical. ¿Hasta qué punto, por tanto, deberíamos tratar de proteger en una visión siempre idílica, en esa visión del ecologista que trata de salvar a la madre naturaleza, este tipo de praderas? O quizás habría que reemplazar estos cultivos y favorecer de alguna manera que volvieran las encinas o volvieran las jaras y las retamas. En realidad, lo que tenemos que entender es que es muy difícil encontrar en la superficie del planeta Tierra algún sector que no haya sido modificado de forma rotunda por la mano del ser humano, a riesgo de que, si el ser humano ha dejado de trabajarlo, como comentábamos en un paseo por la sierra previa sobre los bosques, esos bosques se pueden regenerar de forma natural. Pero lo interesante está en tratar de romper esa obsesión muy contemporánea, muy propia sobre todo del mundo occidental, de mirar la naturaleza como algo ajeno al ser humano, y en el momento que, por ejemplo, tenemos estas inmensas praderas tan verdes en primavera, pensemos que estamos ante la verdadera naturaleza, ante esa naturaleza que recupera la vida, que después del invierno despierta, se enciende. Por supuesto que eso es lo que está ocurriendo, por supuesto que todo esto son cultivos naturales, pero plenamente domesticado por los seres humanos. Y esa es la idea que hemos de tratar de entender. Recorremos los paisajes en donde han vivido los seres humanos y casi nunca vamos a encontrar un paisaje que sea auténticamente natural. Todos han sido modificados de una u otra manera por la mano del hombre, ya sea para labores agrícolas, buscando la producción de alimentos para esos seres humanos, ya sea como ocurre aquí, para unas labores agrícolas donde lo que se busca es el forraje para los ganados. Pero ese ser humano ha intervenido sobre el paisaje, ese ser humano ha domesticado la naturaleza. Y lo realmente interesante es entender que en muchas ocasiones se logró un singular equilibrio entre ese mundo natural, porque obviamente esos animales que forrajean aquí, de repente esa oveja muere y las rapaces tienen un alimento. En estas praderas hay un montón de pequeños mamíferos herbívoros que también pueden protegerse, el tipo de los conejos, y asociados a ellos habrá todo tipo de serpientes que se puedan alimentar de esos conejos. Es decir, hemos aprovechado la naturaleza al servicio del ser humano y a su vez ese aprovechamiento, esa domesticación ha servido para que la propia naturaleza generase sus soluciones y pudiera establecer nuevos ecosistemas. De modo que no tratemos de entender la relación de los hombres con la naturaleza como una relación antagónica. Inevitablemente es una relación complementaria. Es una relación en la que al final el ser humano ha sido capaz de aprovechar los recursos naturales, la naturaleza ha sido capaz de, sobre esos modelos de domesticación, generar nuevos ecosistemas naturales, y al final tenemos paisajes como este que estoy recorriendo, estas grandes llanuras sobre todo cerealísticas, tan verdes ahora en primavera, que nos evocan esa sensación de paz, de serenidad, de equilibrio, pero que no nos tienen que impedir entender que a la larga estamos en un territorio con un recorrido histórico en donde la mano del hombre ha sido inevitable, y si quitamos la figura de ese hombre, tendríamos la absoluta incapacidad para entender estos paisajes.